Bien, pues en las noticias, las entrevistas, saludamos de inmediato a quien nos acompaña, agradecemos el tiempo que le dedica a nuestros telespectadores, saben su nombre, a nuestras telespectadoras también. Está Fernando Peña, que es candidato a gobernador regional de la región del Biobío. Fernando, bienvenido, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Hola Mario, muchas gracias. Un gusto estar acá nuevamente. Sí, pues. Oiga, qué bueno verlo porque estamos yo diría, en tierra derecha prácticamente, cerca de las elecciones, un par de meses más o menos. Y bueno, se van estructurando campañas, ¿no es cierto? Hay que estar en todas partes. Son 33 comunas, lo que es un desafío, me imagino, en lo particular, bastante mayor, ¿no? Sí, pues es una elección bien grande. De hecho, hace pocos días se promulgó la ley que además extiende el plazo de votación del 27 al 26, o sea, van a haber 2 días de votación hoy Claro. día. Eso va a ayudar a que también las personas vayan planificando, particularmente quienes trabajan o tienen compromisos asociados, ¿cierto? Y, eh, y bueno, ya listo eso, en estos días se empiezan a calificar las elecciones por parte del Tricel y ya mañana inicia formalmente el periodo de campaña. Eso implica que quienes tenemos hoy día esta calidad de candidatos vamos a comenzar un despliegue mucho más intenso en la calle, recorriendo, visitando medios de comunicación, tratando obviamente de persuadir y de informar también a la ciudadanía de cuáles son las propuestas y las iniciativas, en mi caso, para liderar el gobierno regional. Yo voy de candidato a gobernador regional representando al Partido Republicano y la verdad es que desde nuestra tienda hay mucho optimismo, hay bastantes expectativas, sobre todo en lo que tiene que ver con la elección de concejales y consejeros regionales. Yo creo que se va a notar ahí la atracción y el posicionamiento del partido. Y bueno, lo que ocurra a nivel de alcaldías y lo que ocurra con el gobierno, con la elección de gobernadores, yo creo que está, o sea, hay un escenario bastante abierto, ¿ah? Todo será bienvenido. O sea, La votación, más la bien. votación, claro, la votación es la que manda, pero hoy día, viendo las encuestas y viendo también lo que ocurre en la calle, cuando uno conversa, yo creo que hay un escenario bien abierto, bien propicio también para la irrupción de nuevos liderazgos. Bien. Bueno, antes de ir a lo medular, me gustaría preguntarle, Fernando, ¿es primera vez que se somete a votación popular en alguna elección de esta naturaleza? Yo fui candidato a concejal en San Pedro de la Paz, que es la comuna donde vivo, en el 2017, y antes de eso también fui dirigente estudiantil en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, de la FEC. Fui ahí candidato en dos oportunidades. De hecho, en una elección competí con Carol Cariola, hoy diputada de la República, presidenta además de la Nada Cámara de menos. Diputados, y además estuve en mi centro alumno, y ahí también llegué gracias a una elección. O sea, para mí esto no es una novedad, sin embargo es la primera vez que me someto a un escrutinio o a un proceso de esta envergadura, porque obviamente es una elección muy grande. Son más de 1 millón de electores acá en la región del Biobío, y eso obviamente es una tremenda responsabilidad, el representar a tantas personas y además a provincias que tienen todas vocaciones muy distintas, porque lo que ocurre en la provincia de Biobío es muy distinto de lo que ocurre en la provincia de Arauco. El Concepción Metropolitano tiene también otros desafíos que no son los mismos de los sectores rurales, y eso implica tener una visión muy amplia, muy diversa, y sobre todo con foco en las urgencias sociales y en lo prioritario. Y ahí obviamente cae de cajón la preocupación que hay que tener hoy día principalmente con la crudeza y cómo se han ido agudizando los delitos en los últimos años. Ahí hay una situación que de no administrarse a tiempo se puede recrudecer y se puede volver incontrolable. Y por lo mismo es que yo creo que esta es una elección tan importante en la historia moderna de nuestro país, porque hoy día, de hecho, esto no es un problema solamente local de Biobío. Creo yo que en general en el país hay una situación que amerita una mirada distinta, un foco distinto, particularmente en el desafío de cómo restituir o cómo recuperar la autoridad y el ejercicio del Estado de Derecho. Y en ese sentido le quería consultar, Fernando, ¿cómo evalúa o cómo ha advertido el trabajo de esta nueva figura
de gobernador, bueno, a nivel nacional y particularmente acá en la región del Biobío, porque viene de un cargo de elección popular elegido actualmente, tiene que trabajar conjuntamente con la delegada presidencial. ¿Cómo advierte el trabajo hasta ahora cuando estamos a puerta de las elecciones? Sí. Mira, los gobernadores regionales, y esto es importante que quienes nos ven lo sepan, porque es un cargo nuevo, de hecho reemplazan a los intendentes, que además eran una figura muy antigua en nuestra institucionalidad. Piensa tú que los primeros intendentes, el cargo de intendente en Chile se crea en el año 1786. Era un cargo que se crea en el marco de las reformas borbónicas, existe desde la colonia y se recicla y se usa de hecho en el proceso de emancipación y en el proceso de construcción de la nueva república, y se mantuvo intacto durante más de 200 años de vida republicana, hasta que en el año 2021 se reemplaza por el cargo de intendente. Y se hace pensando justamente en restituir o en entregarle mayores niveles de autonomía o de independencia a las regiones. Y lamentablemente la ¿Se ha experiencia... notado acá o no? Yo creo que la experiencia, Mario, ha sido más bien frustrante, porque lo que ocurrió con el caso Convenios y lo que ocurrió eh, con estos escándalos de corrupción que todos sabemos y que ya son de público conocimiento, yo creo que han generado un manto de duda, finalmente, sobre qué tan necesario o qué tan razonable es seguir ampliando las atribuciones y los niveles de competencia a los gobiernos regionales en este cuadro de cuestionamiento o en este marco de investigaciones abiertas y que lamentablemente han develado el mal uso de los recursos públicos para pagar favores políticos, y en el peor de los casos incluso como mecanismo de enriquecimiento ilícito. Entonces, yo creo que el cargo del gobernador regional, con todo el cuestionamiento y todo el lastre que carga a propósito de esto que acabamos de describir, tiene todavía un rol que cumplir muy importante en la definición de prioridades regionales, en sacar adelante proyectos emblemáticos para la región, proyectos emblemáticos que van desde la seguridad. Por ejemplo, yo en mi programa estoy, por ejemplo, desde esa área, planteando el apoyo a la construcción de una cárcel de máxima seguridad para segregar a la población penal de menos peligrosidad con la vinculada al crimen organizado. Y también en cuestiones tan diversas como los problemas de congestión vehicular. Es algo que hemos comentado en otro programa, ¿cierto? Sí. Tenemos en nuestra región la ruta más congestionada del país, la ruta 160, por la que circulan más de 70.000 vehículos al día. Una autopista que ya no soporta básicamente el nivel de carga que ha tenido, y eso también, y eso es lo más triste, vemos que pasan los años y no se invierte. No hay obras públicas hoy día estructurantes que, por ejemplo, nos ayuden a solucionar los problemas de congestión. Nos hemos demorado, imagínate, 13 años en construir, en terminar un puente. Entonces, las personas tienen todo el derecho de sentir rabia y de sentirse decepcionadas del trabajo de muchas autoridades. Sin embargo, mi invitación es a recuperar parte de esa esperanza que nos han quitado gobiernos de distinto color político y que lamentablemente no se han hecho cargo con velocidad y a tiempo de cuestiones que son muy necesarias, urgentes, y que además están perjudicando hoy día o deteriorando la calidad de vida de las personas, porque el tema de los tacos no tiene que ver solamente con el mal rato de la congestión. Esto tiene que ver con el tiempo que muchas personas pierden en los trayectos a sus trabajos, perdiendo entre el trayecto de ida y de vuelta casi 3 horas al día, tiempo que podrían estar aprovechando para estar con su familia, sí, claro, para hacer alguna actividad al aire libre o para recrearse. Y por lo mismo estas discusiones no tienen que ver solamente con políticas públicas o con números o con cifras. O sea, son cuestiones de un calado humano que hay que atender. Lo mismo pasa con las listas de espera. No son solo cifras, no son solo números. Acá detrás de esto hay personas sufriendo, hay dolor, hay angustia, y por lo mismo creo que es súper necesario que desde la actividad política nosotros seamos capaces de empatizar con el dolor ajeno y seamos capaces de ponernos, ojalá, el mayor tiempo posible en los zapatos de las personas que finalmente son las que usan el Estado. Porque yo entiendo a las personas que quizás solamente acuden al Estado para sacar el permiso de circulación o que pagan contribuciones cada 3 meses, o que lo usan rara vez. Pero no hay que olvidarse que hay una proporción importante de nuestra población, personas vulnerables y de clase media, que requiere del Estado.
y que lo necesita. Y ahí es donde es importante, creo yo, que el gobierno regional, como un subconjunto de instituciones, con un sello regional, con un sello local, puedan responder a tiempo y puedan orientar el presupuesto, el FNDR, a esas necesidades y de esa manera ayudar a mitigar parte del dolor y parte de las necesidades que hay hoy día en la región. Fernando, usted habló del presupuesto, las cifras, los números que son muy importantes para la región. Ahora se ha visto desmedrada un poco la imagen, por lo que ya sabemos, los casos, convenios, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a trabajar el tema de la discrecionalidad en la entrega de recursos? Y por lo que ha pasado, el mejor ejemplo está en esto, ¿no? Sí. O sea, yo en mi programa me comprometo primero a no entregar más convenios vía asignación directa. Acá es importante que los recursos que se le solicitan al gobierno regional sean revisados, sean analizados responsablemente a través de un procedimiento público y que además sean sometidos a votación en el pleno del Consejo Regional. Son los consejeros finalmente los llamados a decidir qué proyectos se priorizan, qué proyectos se financian, y luego de eso el jefe de servicio, en este caso el gobernador regional, es el llamado a priorizar y sobre todo a buscar vías de financiamiento para ejecutar esas iniciativas aprobadas. Entonces, yo creo que este es un compromiso mínimo. Yo creo que cualquiera hoy día de los candidatos, a la luz de lo que ha ocurrido en el caso convenio, debiese asumir el compromiso público de no entregar más recursos a dedo. Porque lo que hemos visto en la práctica es que esto ha servido finalmente para pagar favores políticos y para finalmente favorecer a personas que además sabemos no se han gastado la plata de manera responsable. Lo que ocurrió con Camila Polisi, todos descubrimos, ¿cierto? Fuimos testigos de cómo se gastó la plata en lencería. Es una cuestión vergonzosa y es algo que no puede volver a ocurrir. No podemos nosotros repetir una experiencia de ese tipo y permitir que nuevamente se ocupen recursos públicos, fondos que a todos, que se pagan con los impuestos de todos los chilenos, y que se ocupen para ese tipo de cosas, porque eso sería un bochorno ya de proporciones. Entonces, lo importante es que las iniciativas que se realicen sean votadas en el pleno del CORE, que además sean sometidas a un proceso de factibilidad. Y algo muy importante, Mario, en general mi programa está orientado a gastar el FNDR, el presupuesto del gobierno regional, en iniciativas de gran envergadura. Porque esta dinámica de estar repartiendo de conchitos, de pedacitos chiquititos, el presupuesto, lo único que favorece es que básicamente un amplio número de políticos se saque una foto muy bonita, muy entretenida, pero con un beneficio o con una rentabilidad social bien dudosa. Versus lo que el gobierno regional debiese estar haciendo, que es apalancando o al menos incentivando la construcción de proyectos de gran calado, de gran necesidad, en materia de conexión vial, en materia logística. Tenemos hoy día el desafío, por ejemplo, de echar a andar. Yo estuve en la mañana en Talcahuano, la iniciativa de echar a correr las obras de inversión relacionadas al corredor bioceánico. Claro, ese tipo de obras no van a ser financiadas en ningún caso con el 100% con recursos del GORE. Pero lo que sí el GORE puede hacer es firmar convenios de programación con el MOP y con otros ministerios para así acelerar y para así al menos generar un coaporte que permita impulsar. Porque acá el problema es que casi todo se decide en Santiago, la construcción de los hospitales, de la subcomisaría, la construcción de las escuelas, la construcción de los caminos. Pero ahí, ¿cómo podría operar el gobernador entonces, apurando todo esto? El gobernador puede apurar, pero además puede cofinanciar. Eso significa que el gobernador puede, por ejemplo, dentro de un convenio de programación, decidir, por ejemplo, financiar el 15 o el 20% de una obra, y ya poniendo la primera piedra y ya comenzando a parar los primeros palos, al menos existe el compromiso, ¿cierto?, de que las obras se terminen. Para eso son los convenios de programación. Y de hecho lo que hacemos ahí es que el presupuesto, la carga financiera se distribuye en 2, 3, 4 semestres, para así obviamente no generar una presión tan grande sobre el ejercicio presupuestario. Y eso se puede hacer, y eso de hecho se hace. A ver, ahí quería preguntarle, ¿qué fórmulas ocuparía usted, Fernando, de ser gobernador? Por el mismo caso, usted decía que estaba en Talcahuano, el proyecto Talcahuano con Bahía Blanca, se viene hablando de ese proyecto del año 1996, cuando fue una delegación del puerto con el alcalde de turno, entiendo, Leocamp Porto, etc. 96. ¿Qué se puede hacer?
Mira, hay muchos proyectos acá sobre los cuales se ha revisado y se han dicho muchas cosas. Eh, Entre ellos la plataforma logística, Claro, ¿cierto? La claro. idea de un puerto seco, las mismas obras relacionadas al corredor bioceánico. Y muchas de estas obras finalmente lo que hemos visto en la práctica es que dependen casi en un 100% de la decisión de un funcionario público o de una autoridad política en Santiago. Además que el aparataje del Estado es demasiado lento. Estamos hablando del mercado de Talcahuano, por ejemplo, que están los dineros, ya 16.000 millones de pesos, pero resulta que se aprobaron hace varios meses. Pero hay que esperar justamente el trámite administrativo, octubre, noviembre, diciembre, y estamos hablando de marzo del 2025, y las obras empezarían no sé cuándo. Sí. Mira, si el procedimiento o el ciclo de financiamiento de un proyecto es lento. Eso es Es importante que quienes demasiado lento. nos vean sepan que el proceso es lento porque obviamente lo que el Estado de hecho busca es cautelar que los recursos se entreguen de forma responsable. El tema es que acá nosotros tenemos que acelerar el ciclo de financiamiento, pero sobre todo tenemos que buscar recursos. Hoy día la decisión, en gran medida, del financiamiento de obras como las que acabamos de mencionar, dependen, de verdad, en casi un 100% de la decisión política de un ministro o incluso en muchos casos del presidente de la República, directamente. Entonces, la pregunta es cómo nosotros, siendo una región importante, siendo creo que todavía la segunda región más importante luego de la metropolitana, aunque eso muchos hoy día lo ponen en duda, pero creamos el cuento de que seguimos siendo la segunda región más importante del país. ¿Cómo hacemos para priorizar que el Estado de Chile invierta recursos importantes en la región para responder a necesidades históricas y a proyectos emblemáticos, como los tres que acabamos de describir? Claro. Que son proyectos indispensables además para potenciar las ventajas comparativas de la región, principalmente lo que tiene que ver con el comercio exterior. Pensemos que hoy día, Mario, la única alternativa en materia de empleabilidad que le va quedando a la región es, por un lado, la industria forestal, la pesquera y el comercio exterior, importaciones y exportaciones. Entonces, ¿cómo hacemos hoy día para mitigar en algo el impacto que ha tenido, por ejemplo, el cierre de Huachipato, el cierre de muchos aserraderos, porque básicamente en los últimos 5 años no se han generado nuevas plantaciones? ¿Cómo hacemos entonces para potenciar la creación de más fuentes laborales? Bueno, justamente eso, enriqueciendo nuestras ventajas comparativas, particularmente lo que tiene que ver en el ámbito logístico. Entonces, por eso es tan necesario acelerar ese tipo de obras, porque si nosotros no invertimos ahora en esas ventajas comparativas, lo que va a ocurrir es que otras regiones o incluso otros países del continente latinoamericano lo van a hacer. Está el ejemplo, por ejemplo, el caso del puerto Chacay en Perú, que hoy día es un puerto de carácter internacional, una plataforma de comercio exterior importante, particularmente para el Asia-Pacífico, en circunstancias de que en Chile tenemos todas las condiciones para ser socios estratégicos y no solamente eso, sino que para ser uno de los principales países con flujos de importaciones y exportaciones. Pero para eso hay que invertir. Para eso es necesario que el Estado garantice niveles mínimos y condiciones apropiadas para los agentes económicos. Usted tiene fortaleza, conocimiento en el área de educación, fue seremi de educación, es académico. Desde el cargo de gobernador va a tener que apalancar, no sé, tiene su programa, proyectos alusivos, ¿no? Sí, nosotros estamos planteando desde cosas que son de perogrullo, que obviamente tienen que ver con el apoyo a las comunidades educativas y que sobre todo se empalman con la misma situación de la seguridad, porque es importante en esto, Mario, no evitar debates difíciles, Claro. particularmente lo que tiene que ver con los orígenes de la delincuencia. No hay que olvidar que hoy día la irrupción del crimen organizado se alimenta principalmente de las estructuras delictivas y de cómo van capturando a jóvenes y a menores de edad para incorporar en sus redes de trabajo, porque esos son verdaderas pymes. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros hacemos para que a un niño o a un joven le sea más atractivo hoy día el estudiar, el esforzarse, el entrar a un CFT o a un instituto profesional o a la universidad versus la proyección o el horizonte de vida que le ofrece hoy día la narcocultura? Y es una pregunta difícil de resolver, no es fácil. Desafío. Es un desafío importante, pero de eso hay que estar hablando. O sea, hoy día los políticos tienen que estar hablando de eso, porque el problema de la seguridad
no se resuelve solamente poniendo más carabineros o un carabinero en cada esquina. Acá hay que hacerse cargo también de las brechas y de las situaciones de entorno y particularmente de la pobreza que hay en muchos barrios de nuestra región, que es donde finalmente se cultivan y donde finalmente se engarzan todos estos fenómenos. Entonces, el problema de la educación pasa por reconocer las dificultades del entorno en los cuales hoy día trabajan las escuelas y desde ahí plantear estrategias innovadoras. Nosotros, por ejemplo, en nuestro programa estamos planteando, por ejemplo, apoyar en la creación de especialidades en liceos técnicos profesionales para apoyar, por ejemplo, los oficios del futuro. Un ejemplo, manipulación y transporte de hidrógeno verde. Acá en la región del Biobío es inminente que en algún momento el polo industrial y también algunas zonas de los puertos comiencen a consumir hidrógeno verde. Biobío no tiene el potencial de ser un gran productor de hidrógeno verde, pero sí de ser un gran comprador. Entonces, tú para almacenar hidrógeno acá en la zona, ya sea hidrógeno de gris o hidrógeno verde, tienes que tener personas calificadas tanto para el transporte como para las faenas de almacenamiento. Y necesitas preparar a esas personas, necesitas preparar esos nuevos oficios, porque son los oficios del futuro. En una región en donde además vemos que hay oficios o hay trabajos que están derechamente obsoletos. Y donde además tenemos la tragedia de que el capital humano avanzado que formamos, profesionales de excelencia, tienen que muchas veces irse de la región a buscar trabajo fuera, a Santiago u otras regiones. Entonces nosotros, desde el mundo de la educación, tenemos que ser capaces de detectar cuáles son hoy día las oportunidades que el mercado laboral nos ofrece, cuáles son las potenciales áreas de perfeccionamiento y de desarrollo de nuevos oficios, para así comenzar a incorporar en los liceos técnicos profesionales y también en las instituciones de educación superior y apoyar desde el gobierno regional también la formación de pilotos, la creación de pilotos, pilotear, porque de lo contrario lo que va a pasar es que de aquí al año 2050, eso es lo que dicen varios estudios, entre uno de esos el de McKinsey, de que el 50% de los trabajos va a ser reemplazado ya sea por la automatización o por la inteligencia artificial. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros nos estamos preparando para ese fenómeno? ¿Cómo la región del Biobío hoy día se está preparando para la transformación violenta del mercado laboral? Y en un plazo breve, o sea, el 2050 está a la vuelta de la esquina. Entonces, tenemos que ser capaces de también abrir ese tipo de discusiones, porque de lo contrario, lo que va a ocurrir es que Biobío, con todo el potencial y con las ventajas comparativas que nos ayudan hoy día a sobrevivir, en pocos años va a quedar absolutamente obsoleto. Y parte de esa decadencia, Mario, ya se empieza a ver. Si lo de Huachipato es un síntoma, es un síntoma. La siderúrgica se podría haber salvado si hace 10, 15 años, cuando empezaron a entender que la producción y la industria estaba cambiando, si se hubiesen tomado medidas innovadoras, audaces, a tiempo, y hubiesen competido en igualdad de condiciones hoy día con los chinos. Pero, ¿qué pasa acá? Que las decisiones no se toman. Deja que pase el tiempo y nos gusta contener las crisis, ¿cierto? No nos gusta prevenir. Entonces, para prevenir y para adelantarnos a situaciones que son, a mi entender, insoslayables, que son inevitables, lo importante es que se elijan a autoridades que sean capaces de tener un horizonte a largo plazo. No solamente autoridades que estén preocupadas ahí de la chica, de la cosita de la minucia, del proyectito. No, hay que tener una mirada a largo plazo. A mí me interesa concentrarme y ser un gobernador preocupado hoy día de los grandes problemas de la región. Pero a propósito de elegir, ¿le gusta el voto obligatorio, no? Mira, me pasa que el voto obligatorio hoy día es absolutamente necesario porque hoy día el divorcio entre la clase política y los ciudadanos es absoluto. Es gigante. Es gigante. Las personas no tienen interés en los asuntos públicos. Y ahí hay responsabilidades compartidas. ¿Ya? Digo compartidas porque no es solamente un problema de los políticos o de las élites políticas. Y por lo tanto no veo otra opción viable para reconstruir ese vínculo que hoy día que el voto sea obligatorio. Pero esto es una situación, de hecho, que se escapa de la regla en el mundo. Son muy pocos los países en donde el voto hoy día es obligatorio. Chile es una excepción. Y me gustaría que en algún momento, cuando ese vínculo, Dios quiere, se vuelva a reconstruir entre la actividad política y la ciudadanía, que ojalá pueda volver a ser voluntario, pero hoy día
yo no lo veo posible. No veo hoy día cómo poder hacer sin tener que recurrir al voto obligatorio para generar ese vínculo que es indispensable. El contrato social, como se le denomina, se fundamenta, el cemento de ese contrato es justamente el vínculo, la relación entre las autoridades políticas y la ciudadanía. Y pasa que hoy día que el nivel de desafección, de desconfianza, de sospecha y de impugnación es tan alto que yo creo que efectivamente no queda otra que, efectivamente, que el voto sea obligatorio. Es triste, pero esa es la realidad. Fernando Peña, candidato a gobernador por la región del Biobío. Ahí está su cámara para que le hable como candidato, postulante a este tremendo desafío, ¿eh? Para la región del Biobío en general. La gente espera mucho de sus autoridades. Sí, yo quiero invitar a todos los habitantes de la región del Biobío a conocer a sus candidatos, a informarse y sobre todo a prestar atención a cuáles son las propuestas. Mi propuesta para la región del Biobío, Fernando Peña, candidato a gobernador regional, es recuperar la seguridad, la autoridad, el Estado de Derecho, entendiendo que hoy día uno de nuestros principales problemas es justamente la falta de orden y la irrupción del crimen organizado y de la narcocultura. Acá no está solamente en juego nuestra vida, nuestra integridad, sino que también el bienestar y el futuro de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Por lo tanto, mi invitación es a confiar en nuestro proyecto, un proyecto que busca irrumpir, un proyecto que busca también reemplazar a las antiguas castas y a las mismas familias que han rondado por años en esta escena local y que es necesario oxigenar. La democracia es sano para la democracia que nuevos liderazgos, que nuevos rostros y que nuevas autoridades también asuman y se vinculen con los asuntos públicos. Y ese es nuestro proyecto, un proyecto que busca también inyectarle velocidad y agilidad y audacia también a las decisiones políticas para que así el desarrollo de la región no sea reemplazado por el estancamiento y la decadencia que hoy día se observa particularmente desde el plano económico. Somos una región que desde marzo es muy probable nos transformemos en la región con más cesantes del país, luego de el cierre de Huachipato. Por lo tanto, mi invitación es a recuperar Biobío, es a elegir autoridades que nos puedan invitar a un proyecto nuevo, a un camino de desarrollo nuevo, cuyo único objetivo es recuperar la región y entregarle un nuevo futuro a nuestra gente. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por venir. Gracias a ti, Mario. Seguimos en contacto en cualquier instante. Gracias. Nos ha visitado Fernando Peña, candidato a gobernador regional. En un minuto estamos de vuelta.